Hola a todos. En esta ocasión vamos a resolver un problema que trata que trata de velocidad relativa, ¿sí? Es el problema 376 del libro de física universitaria. Dice así: un río de 400 metros de ancho fluye de oeste a este a 30 metros por minuto. La lancha donde usted viaja se mueve a 100 metros por minuto relativa al agua, sin importar la dirección en que apunte. Para cruzar el río, usted parte de un muelle en el punto A, en la ribera sur. Hay una lancha que llega a tierra directamente en el sentido opuesto, en el punto B de la ribera norte, y también una que llega al punto C, 75 metros corriente abajo desde B. Entonces nos preguntan, ¿a qué punto de la ribera norte llegaría usted a tierra si la lancha apuntara perpendicularmente a la corriente del agua? ¿Y qué distancia viajaría? Entonces para eso tengo que hacer aquí un pequeño cambio, ¿sí? Eh, Miren que dice que la lancha se mueve, volvemos a esto, que la lancha se mueve perpendicular a la corriente, ¿no? Entonces es como si tuviéramos este vector, ¿sí? Pues perpendicular, la velocidad de la lancha pues va a ser así más o menos, ¿no? Tan, tan, ¿no? Esa va a ser la velocidad de la lancha. Y la corriente pues tiene una velocidad horizontal, ¿no? La corriente del río, que sería algo así. ¿Sí? Entonces esas dos velocidades se tienen que sumar, porque la corriente del río también afecta a la velocidad de la lancha, ¿no? ¿No? Al afectarla, pues vamos a tener una velocidad resultante, ¿no? Porque se suman esas dos velocidades, la velocidad del río y la velocidad de la lancha y la velocidad del río se suman, ¿no? Entonces aquí podemos escribir eso. Si yo llamo esta que está en color negro es la velocidad resultante, ¿no? Bueno, a la, hasta la velocidad de la lancha, llamem- llamémosla así, como es la velocidad de la lancha respecto al río, pues coloquemos lo que es la velocidad del barco respecto al río, así llamémosla, ¿no? Y esta es la velocidad del río, pues como se mide respecto a la tierra, pues sería como la velocidad del río respecto al punto A, digamos, ¿no? Porque el punto A está en el suelo, está quieto. Y este pues va a ser la resultante, que va a ser la velocidad del barco respecto a A, ¿sí? Entonces miren que, para el movimiento vertical solamente va a estar afectado por la velocidad del barco respecto al río, ¿no? Y para el movimiento horizontal va a estar afectada por la velocidad del río nada más, ¿sí? Teniendo eso en mente, podemos, podemos calcular cuánto tiempo se demora en recorrer los 400 metros que son de ancho nada más, ¿no? Y para recorrer esos 400 metros, pues la velocidad encargada para moverse perpendicularmente, pues va a ser la velocidad del barco, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, podemos calcular cuánto tiempo se demora en recorrer esos 400 metros verticales, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, miren, aquí para eso, ¿no? Entonces, si yo llamo el eje Y, el vertical y el horizontal eje X, pues, bueno, al haber entendido esta parte, pues borrémosla y podemos armar un sistema de coordenadas que nos represente la posición, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que la velocidad del bote es para el movimiento vertical y la velocidad del río es para el movimiento horizontal, ¿no? Con eso en mente podemos armar un sistema de coordenadas que nos facilite todo. Entonces voy a colocar el origen en el punto A, ¿listo? Para que todas las posiciones iniciales se me hagan cero, ¿listo? Por facilidad. Entonces si yo llamo a este eje y a este de acá el eje X, ¿no? Y esto está todo en metros, ¿no? Se mide en metros, ¿listo? Entonces miren que yo coloco el origen aquí, entonces la posición inicial en Y va a ser cero ya se me quitó un valor. Entonces como estos movimientos no tienen aceleración, como no tienen aceleración, pues uso ecuaciones para las que no tienen aceleración, que es esta, ¿no? Pues una ecuación de la posición sin aceleración. Entonces nos dice que y es igual a y inicial más velocidad en y por el tiempo, ¿no? Como ya les había dicho, la y inicial es cero, entonces esa la quito. Y la velocidad en y, pues es la velocidad del barco respecto del tiempo, respecto del río, ¿no?
y esa la conozco, que es 100 metros por minuto. Entonces ya con eso puedo despejar el tiempo para saber cuánto tarda en cruzar el río, ¿no? Entonces al despejar el tiempo, la velocidad del barco pasa a dividir. Entonces el tiempo va a ser igual a y sobre la velocidad del barco, ¿no? La distancia vertical que quiero que recorra es 400 metros, que es lo que mide el río, ¿no? Entonces con esos y es igual a 400 metros y b es 100 metros por minuto, ¿sí? Entonces al hacer esa división nos queda que t es igual a 4 metros por minuto, ¿no? Aquí pues las unidades, miren cómo queda. Arriba tenemos metros y abajo, bueno, arriba tenemos metros y abajo tenemos metros por minuto, ¿no? Por minuto. Arriba, como no hay fracción, la convierto en fracción colocándole un 1 y puedo aplicar la ley de la oreja. Y al hacer la ley de la oreja nos queda que extremos que van arriba metros por minuto y abajo nos queda metros por una, que es metros. Entonces puedo cancelar metros con metros y nos queda nada más minutos. Entonces por eso nos quedan las unidades en minutos, que es una unidad de tiempo. Está bien. Ese es el tiempo que tarda en recorrer los 400 metros, ¿no? O lo que demora en cruzar el río. Y entonces en ese tiempo, ¿cuánto se va a mover horizontalmente? Como de forma horizontal solamente está afectado por la velocidad del río, pues yo uso esa velocidad, ¿no? En el sentido horizontal pues lo llamo x, ¿no? Que es esta parte de aquí, pues es la coordenada x. Entonces x es igual a x inicial más velocidad en x por el tiempo. Pero como según nuestro sistema de coordenadas el x inicial de 0, esta x sub 0 se hace 0. Ya nos queda que la velocidad en x, pero la velocidad en x es la velocidad del río respecto al suelo, ¿no? Y esa también la conozco, que es 30 metros por minuto. Entonces ya puedo reemplazar todo, porque el tiempo ya lo acabo de obtener, ¿no? Entonces miren que x es igual a la velocidad del río, que es 30 metros por minuto, y el tiempo que tarda, que es 4 minutos. Entonces aquí 30 por 4 es 120, y un minuto que está dividiendo y un minuto que está multiplicando se cancelan y nos quedan simplemente metros, ¿no? Ahora sí, lo siguiente que nos preguntan en el inciso A es, dice, si su lancha apunta y qué distancia viajará. Entonces, ya sé que horizontalmente se mueve, llega a 120 metros abajo de B, ¿no? Entonces digamos que llega por aquí, y esto es 120 metros, ¿no? Entonces la distancia que viaja el barco es esta, ¿sí? Es esta distancia. Entonces yo conozco el eje Y, que sé cuánto vale, que es 400, y el eje X, que sé cuánto vale, que es 120, ¿no? Entonces yo a esta distancia que recorre la puedo llamar R, ¿no? Entonces miren que esto es y esto es X. Y esos dos valores los conozco. Entonces miren que forma un triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que en este caso es R, al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no? Entonces miren, yo tengo eso, que aquí lo escribí. R al cuadrado es igual a y cuadrado más x al cuadrado. Al sacar raíz en ambas partes, pues cancelo ese cuadrado de la r y ya obtengo la distancia, ¿no? Entonces ya nos quedaría que la raíz de r cuadrado es r. Sí, lo demás ya queda expresado en raíz. Y y vale 400 y x vale 120, entonces ya obtenemos esta parte de acá abajo, ¿no? Entonces nos dice que r es igual a la raíz cuadrada de 400 metros al cuadrado más 120 metros al cuadrado, lo que nos resulta en que r es igual a 417,6 metros, lo que se puede aproximar a 418 metros. Y ya con eso resolvemos el inciso A. Ahora sí tenemos que resolver el inciso B, que lo tengo acá. El inciso B dice lo siguiente: si usted dirige inicialmente su lancha justo hacia el punto C y no cambiara ese rumbo en relación con la orilla, ¿a qué punto de la ribera norte llegaría? Entonces ahora la velocidad no apunta directamente hacia B, sino que apunta hacia C, ¿no? Entonces tengo que buscar de alguna forma para encontrar este ángulo teta, ¿no? Porque no conozco cuánto mide ese ángulo teta, ¿no? Pero yo sí, lo que sí conozco es que desde B hasta C hay 75 metros, ¿sí? Y que desde A hasta B hay 400 metros.
Entonces con eso en mente yo puedo encontrar teta, ¿sí? Porque esta línea pues la puedo proyectar hasta C y ya pues, me formaría un triángulo rectángulo otra vez, ¿no? Y ya conozco el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente. Como conozco esos dos, yo aquí lo dibujé pues un poquito mejor, ¿no? Entonces miren, R no lo conozco, ¿no? Esa hipotenusa en este caso no conozco cuánto vale la línea de A hasta C, no la conozco, ¿sí? Porque este, digamos, aquí es A, acá sería C y este sería B, según el dibujito que tengo, sino que lo escribí, lo pasé acá para que me quede más fácil de analizar, ¿sí? Y el ángulo teta es el que necesito encontrar. Ahora, si R no conozco, pero conozco Y y conozco X, ¿no? Y me piden necesito encontrar teta para poder seguir el análisis, ¿sí? Entonces, como necesito encontrar teta, pues uso la tangente del ángulo teta para el triángulo rectángulo, que es que la tangente de teta es igual a X, a cateto opuesto, sobre cateto adyacente, ¿sí? El cateto opuesto en este caso es X y el cateto adyacente en este caso es Y. Entonces nos queda que tangente de teta es igual a X sobre Y. Al despejar teta, pues tengo que sacar la función inversa de la tangente, que es el arco tangente, ¿no? Entonces teta es igual al arco tangente de X sobre Y. Como X vale, acá ya tengo, ya puse los números aquí. Entonces dice que teta es igual al arco tangente de X, que X vale 75 metros y Y vale 400 metros, ¿no? Entonces como tengo metros arriba, puedo cancelar estas unidades, ¿no? Ya nos queda un número sin unidades. Entonces ya nos queda teta igual al arco tangente de 75 sobre 400, que nos resulta en esto, que nos dice que teta es igual a 10,62 grados. Miren que ya encontré el ángulo teta que forma el ángulo teta que forma con respecto a la vertical, no con respecto al eje Y, ¿no? Entonces yo encontré es este ángulo, ¿no? Voy a mover este punto C como para que se mire más fácil, ¿sí? No cambia nada el problema, solamente es como o sea que suponiendo que ya no esté aquí, sino que esté un poquito más acá para poder dibujar más fácil porque ahí está muy cerca a la línea. ¿Sí? Entonces, digamos que el punto C sea ese, ¿no? Pues sigo midiendo 75, pero para que se mire más fácil, ¿sí? Entonces, con eso en mente, ya puedo encontrar que ese ángulo teta es este, ¿no? Ya sé cuánto vale este ángulo teta, ya sé, ya lo conozco, listo, con eso en mente vamos a seguir. ¿Qué es lo que me preguntan? Ah, listo, ¿no? ¿A qué punto de la ribera norte llegaría? ¿No? Ya conozco el ángulo teta que forma la vertical con la línea que va de A hasta C, ¿no? Ya lo conozco. Ahora sí, ya olvidémonos de que eso es posición, sino que armemos el vector de velocidad que apunta directamente hacia C, entonces va a tener el mismo ángulo, ¿no? Entonces si yo llamo a este vectorcito que está hasta aquí como la velocidad, ya puedo hacer un análisis mejor, ¿no? Entonces este ángulo sigue siendo el ángulo teta que acabo de encontrar, ¿sí? El ángulo teta, ¿no? Entonces miren que esta es la velocidad del barco, ¿no? Yo la voy a colocar, la voy a llamar B nada más. Velocidad del barco. Ya sabemos que esa es la velocidad del barco, que sabemos cuánto vale, que vale 100 metros por minuto. ¿Listo? Entonces miren, yo esa velocidad la puedo descomponer en sus componentes, ¿no? La puedo descomponer en la componente vertical, en la componente horizontal, perdón, que va a ser la Bx, llamémosla así, y en la componente vertical que va a ser la By, ¿no? Para poder analizar bien el problema, porque la componente vertical se va a encargar de moverse en el eje Y la componente horizontal es la encargada de moverse en el eje X, ¿sí? Listo. Recuerden que a esta velocidad solamente es la velocidad del barco. A esta velocidad tenemos que sumarle la velocidad del río, que también está en el eje X, ¿no? La velocidad del río, llamémosla así. Entonces miren que la velocidad total de este barco va a ser que se va a aumentar la velocidad va a aumentar un poquito, ¿no? Porque hay que sumarle en la componente X, hay que sumarle la velocidad del río, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Pero primero encarguémonos de descomponer la velocidad del barco. ¿Sí? Entonces aquí dibujé otra vez el mismo vector, pero pues este vector B que dibujo aquí, pues es la hipotenusa de este triángulo rectángulo acá, ¿no? Donde estoy acá.
Ese vector b, si lo conozco, la hipotenusa si la conozco, porque es la velocidad del barco. El ángulo θ lo acabo de encontrar, que es 10,62. Entonces tengo que encontrar BY y BX, ¿sí? Que son estos que dibujé acá, solo que está como girado el triángulo. Entonces para eso aplico las funciones seno y coseno para un triángulo rectángulo. Entonces seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es BX y la hipotenusa es B. ¿Sí? Quiero despejar BX, entonces el B como está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y nos queda que BX es igual a B por el seno de θ, ¿no? Y lo mismo para el coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente en este caso es BY y la hipotenusa es B. Al despejar BY nos queda que BY es igual a B por el coseno de θ. Si ya tengo las dos componentes, ya las despejé. Y miren que conozco la B y conozco el θ, entonces ya sé cuánto valen esas componentes. No, sigamos. Ahora sí. Miren que necesito saber cuánto tiempo tarda en cruzar el río otra vez. Necesito saber cuánto tiempo se demora en cruzar el río. Y para cruzar el río solamente es necesaria la velocidad en y, ¿no? Para cruzar el río. Entonces como solo es la velocidad en y, utilizo esa. Entonces yo sé que y final es igual a y inicial más velocidad en y por el tiempo, ¿no? Entonces ya la y inicial, ya como según nuestro sistema de coordenadas, es 0, ¿no? Entonces esa y inicial se va. Entonces ya nos queda que y es igual, y la velocidad en y pues la acabo de obtener, ¿no? La velocidad en y es b por coseno de θ, ¿no? Entonces aquí ya coloco, en vez de velocidad en y coloco b por coseno de θ y nos quedaría y igual a b por coseno de θ por el tiempo. Entonces necesito saber cuánto tiempo se demora en cruzar el río. Entonces despejo el tiempo, que nos quedaría que el tiempo es igual a y por el coseno de θ, ¿no? Ahora sí, necesito saber en este tiempo cuánta distancia horizontal va a recorrer ese barco, ¿no? Entonces, para eso pues uso una ecuación similar, solo que en el eje x, ¿no? Entonces va a ser x igual a x inicial más la velocidad en x por el tiempo, ¿no? Miren que coloqué una velocidad total en x, la llamo aquí, porque les había dicho que a esa velocidad, a la velocidad en x del barco hay que sumarle la velocidad del río, porque esa también está en el eje x, ¿no? Y están apuntando en la misma dirección, que es, miren que ambas velocidades apuntan hacia la derecha, entonces son positivas ambas, ¿sí? Entonces por eso se suman. Y listo, entonces aquí ya como x sub 0 es 0, pues lo quito, entonces ya nos quedaría la velocidad total en x es bx más, o sea la velocidad en x que obtuve más la velocidad del río. El tiempo lo acabo de obtener, entonces yo puedo, eh, en vez de colocar el tiempo, pues puedo colocar lo que obtuve aquí, ¿no? ¿Sí? En lugar del tiempo, pues coloco esto que acabo de obtener acá, ¿sí? Y vamos reemplazando, y bx ya lo encontré acá arriba, ¿no? Miren que bx es esto, ¿no? B por seno de θ. Entonces reemplazo eso, ¿sí? Y la velocidad del río, si la conozco, la velocidad de la corriente del río. Entonces ya nos queda esta parte de aquí, que dice que x es igual a bx, que es B por el seno de θ, más la velocidad del río, que esa velocidad del río la conozco, y por el tiempo, pero el tiempo es y dividido entre b por el coseno de θ. Entonces ya nos quedaría por y dividido entre b por el coseno de θ. Entonces ya aquí ya la armé y miren que todos esos datos que me piden para encontrar la posición horizontal ya los conozco, ¿sí? Entonces reemplazo nada más. Bueno, aquí puedo simplificar un poco el álgebra al multiplicar, ¿no? Aunque podría haber reemplazado todo de un totazo, ¿no? Y o sea, todo, podría haber hecho los números de una vez aquí, pero pues voy a hacer un poquito de álgebra para ver qué queda. ¿Sí? Entonces miren que todo este término, así todo este término está multiplicando a esta suma, ¿no? Entonces tengo que repartir este término por este término, más este término por este término de aquí, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces en el primer término nos quedaría b por seno de θ por y, ¿no? Entonces nos queda b por seno de θ por y dividido entre b por coseno de θ, ¿no? Más br por y dividido entre b por coseno de θ, ¿sí? Que es esto de aquí. Que es esto de aquí, miren. Si el primer término es b seno de θ por y dividido entre b por coseno de θ y el segundo es br por y más b por coseno de θ, ¿no? Entonces miren que en el primer término puedo cancelar estas b's. Esta b se va y esta b se va porque están arriba y abajo, ¿no? Y seno de θ por coseno de θ es una tangente. Entonces ya puedo escribir aquí en esta parte, ¿no? Ya puedo escribir eso.
Ya nos quedaría, en el primer término nos queda y por tangente de teta más la velocidad del río por y dividido entre b por el coseno de teta, ¿no? Y ya, pues aquí otra cosita que puedo hacer, como tengo la y en ambos términos, puedo factorizarla, ¿no? Entonces nos quedaría que x es igual a y por la tangente de teta más la velocidad del río dividido entre b por coseno de teta. Como ya conozco todos esos valores, ya puedo encontrar la distancia horizontal que recorre, ¿no? Entonces aquí ya lo hice. Miren que y vale 400 metros. La tangente de teta es la tangente de 10,62 grados, más la velocidad del río que es 30 metros por minuto, dividido entre la velocidad por el coseno de teta, que la velocidad vale 100 metros por minuto y el coseno de 10,62 grados, ¿no? Al hacer todo eso en calculadora, nos queda que x es igual a 197 metros. Y esta es la distancia desde B. O sea, esta es la distancia que yo encontré desde B hasta el punto C, ¿no? O sea, desde B hasta el punto C hay esa distancia. Pero me piden encontrarla desde C hasta el punto C. ¿Cuánta distancia hay desde C hasta el punto C? Pues entonces a la distancia que hay desde B hasta el punto C le quito la distancia que hay desde B hasta C, o sea, se la resto. Entonces eso lo hice acá. A esa distancia desde C desde C hasta donde llegó, lo llamo x', ¿no? Entonces, miren que ahora vale 197 metros, que es la distancia desde B, menos 75 metros, que es la distancia de B a C. Entonces, la distancia desde C hasta donde sea que llegó, vale 122 metros, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que desde aquí, desde este punto C hasta donde llegó el barco, acá en el otro lado, vale 122 metros, ¿sí? Esta distancia que está en verde aquí, este rayita en verde vale 122 metros. Y con eso ya hemos resuelto el inciso B de ese problema. Ahora sí lo que nos queda es el inciso C, ¿sí? Sí, ya es el inciso C nada más. Acá también tengo el mismo problema. El inciso C. Entonces el inciso C tiene varias subpreguntas, ¿no? Entonces la primera pregunta del inciso C nos dice que para llegar al punto C, o sea ya necesitamos que encontrar alguna forma para que el barco llegue justo al punto C, no que llegue más allá, ni más, no que no llegue más a la derecha ni más a la izquierda, sino que justo llegue al punto C. Entonces, ¿de qué forma tenemos que dirigir el barco para que llegue al C sin desviaciones? Entonces, ¿con qué rumbo debería dirigir su bote para que llegue al punto C? Entonces yo quiero que piense, aquí voy a quitar esto para. Entonces miren, aquí dibujé solamente, esta es la velocidad del barco, ¿no? Entonces miren que aquí hagamos un análisis, ¿no? En la primera parte, en el primer punto, la velocidad del barco apuntaba hacia el punto B, ¿no? Y que en ese momento, pues, obtuvimos que si el barco se dirige hacia el punto B, al llegar al otro lado, llegaría mucho más a la derecha, ¿no? O sea, que llegaría a 120 metros más a la derecha, ¿no? En el punto C, en el inciso B, acá en la otra pregunta, si dirigimos la velocidad del barco hacia el punto C, miramos que también llega mucho más a la derecha, ¿no? Que también llega más abajo, más a la derecha. O sea si la velocidad del barco apunta hacia el punto C, nuestro destino o a donde llegaríamos estaría muy a la derecha del punto C. ¿Sí? Entonces ahora lo que nos preguntan es, entonces, ¿con qué ángulo o sea, hacia dónde tiene que apuntar la velocidad del bote para llegar al punto C sin desviaciones? ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender ahora, ¿no? Entonces como ninguna de las direcciones anteriores nos funcionó, entonces tenemos que pensar en lo siguiente, si yo apunto el barco hacia la izquierda, o sea, si lo apunto hacia la izquierda, la corriente del río me va a arrastrar de tal forma que voy a llegar justo al punto C, ¿no? Entonces voy a tener una velocidad resultante. Si yo tengo esta velocidad así, ¿no? En este momento no conozco este ángulo, ¿no? Este ángulo θ no sé cuánto vale, ¿sí? No tengo ni idea de cuánto vale, pero lo que yo busco es que la velocidad resultante, o sea, la velocidad del barco más la velocidad del río, apunten exactamente hacia
hacia el punto C, ¿no? Entonces aquí yo puedo escribir eso, ¿no? Entonces que la velocidad resultante, que es este vector que está en rojo ahora, esté dirigido hacia el punto C, ¿no? Esté dirigido hacia el punto C. Bueno, yo a este T no lo voy a dejar así. Entonces, que está dirigido hacia el punto C. Si recuerdan, yo ya encontré cuánto vale el ángulo que forma un vector que está dirigido hacia el punto C con la vertical, ¿no? Yo ya lo había encontrado, que es 10,62, ¿sí? Miren, acá lo encontré. Si este ángulo teta este ángulo teta es la vertical con respecto a un vector que está apuntando hacia el punto C, ¿no? Entonces ese ángulo vale 10,62 grados. Ese ya lo conozco. Entonces puedo usar ese resultado, ¿no? Entonces yo sé que este ángulo de aquí va a valer teta prima, lo voy a llamar, pero ya sé cuánto vale ese, ya lo conozco, ya lo encontré, entonces no tengo problemas, ¿no? Eso, entonces lo que quiero que entiendan es esa parte. ¿Listo? Entonces esta va a ser, este vector en rojo, va a ser la velocidad resultante, que yo la voy a llamar B', ¿listo? Esa va a ser la velocidad resultante, o sea, la velocidad del barco más la velocidad del río. Si llamémosla B', ¿sí? Esa es la velocidad resultante, ¿listo? Listo, ¿no? Entonces miren que esa velocidad resultante pues resulta de, bueno, perdón, esa velocidad resultante es la velocidad del barco que está en verde más la velocidad del río, ¿no? Más la velocidad del río, que la puedo escribir con este colorcito, ¿no? O sea, este que está en naranja es la velocidad del río, ¿no? Entonces al sumarle la velocidad del río pues obtengo esta velocidad total que es la B'. Entonces esta es la velocidad del río, escribámosla aquí. Ay, velocidad del río, velocidad del río, ¿sí? Y esa velocidad del río la conozco y la velocidad del barco también la conozco, ¿no? Entonces miren que yo aquí formo un triángulo todo raro, ¿no? Con estos tres vectores, ¿sí? Entonces lo que nos preguntan a nosotros es con qué rumbo debería dirigir su bote, o sea, a nosotros nos preguntan que cuánto debe valer este ángulo teta para poder llegar justo al punto C, ¿no? Aquí a la localización de C. ¿Sí? No conozco con qué dirección ahora apunté la velocidad del barco. Este es un ángulo nuevo. Lo que conozco es el teta prima, ¿no? Entonces yo para eso voy a utilizar el teorema de los senos, ¿sí? Para un triángulo cualquiera. Entonces el teorema de los senos, ¿qué dice? El teorema de los senos nos dice que si yo tengo un ángulo, que aquí lo llamo A, los ángulos son A, B y C, ¿no? Estos son los ángulos. Y los lados del triángulo son A, C y B. Si se dan cuenta, el lado A minúscula es opuesto al ángulo A, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema de los senos? Nos dice que el seno del ángulo A dividido entre el lado A es igual al seno del ángulo B dividido entre B, y eso también es igual al seno del ángulo C dividido entre el lado C. ¿Sí? Y eso es lo que voy a aplicar, ¿no? Ahora sí, miren lo otro análisis que quiero hacer. Yo conozco cuánto vale el teta prima porque lo acabo de encontrar, ¿no? Y, bueno, esto es B prima. Bueno, conozco el teta prima, ¿no? Entonces miren que teta prima más alfa, más ese ángulo alfa, ¿cuánto debe medir? Teta prima más alfa debe ser 90, ¿no? Porque miren que esos dos ángulos suman y forman ese ángulo recto, ¿no? Entonces va a ser teta prima más alfa va a ser 90. Entonces ya con esa relación yo sé cuánto vale alfa, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, miren acá el otro dibujo que hice un poquito para que quede un poquito más limpio. Es el mismo análisis, ¿no? Teta prima más alfa es 90, ¿no? Entonces yo de ahí puedo sacar cuánto vale alfa, pero ahora lo hago. Ahora lo siguiente que quiero que miren es que eh, el vector BR, o sea, esta línea que representa el vector BR, es paralela al eje X, ¿no? Es paralela, ¿sí? Y, y si recuerdan por geometría, yo tengo que si tengo dos paralelas cortadas por una línea, los ángulos, este alfa va a ser igual a este ángulo de acá. Pues eso se llama por ángulos alternos internos, creo que se llama, ¿no? Entonces, porque por esa geometría yo puedo decir que este alfa es el mismo ángulo que forma el vector de la velocidad del río con el vector resultante, ¿sí? Por geometría nada más. Entonces, teniendo en cuenta eso,
ya puedo aplicar el teorema del seno, ¿no? Entonces miren que acá tengo que el seno de A, del ángulo A, sobre A es igual al seno de B sobre B, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el seno de A es todo este, ¿no? Entonces, para mí el ángulo A va a ser teta más alfa. Eso va a ser el ángulo A para mí. ¿Sí? Entonces yo digo seno de teta más alfa dividido entre BR, ¿no? Porque miren que el lado A, que en general es aquí la minúscula, pues para mí va a valer la velocidad de R, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ese es por comparación, ¿no? Entonces seno de teta más alfa más teta prima sobre R es igual al seno de alfa dividido entre B, ¿sí? Miren que es lo mismo que escribí acá en general, ¿no? Porque es el seno dividido entre el ángulo que está al frente, digo, el seno del ángulo dividido entre el lado que está al frente, ¿sí? Entonces miren, el alfa, el lado que está al frente del ángulo alfa es B, y el lado que está al frente de teta más teta prima es BR, ¿no? Entonces ya con eso, aplicando el teorema de los senos, ya tengo armada la primera ecuación, o la ecuación que me permite resolver eso, ¿no? Entonces ya digo que seno de teta más teta prima sobre BR es igual a seno de alfa sobre B, ¿no? Entonces, ya yo lo único que no conozco de aquí es teta, ¿no? Bueno, y alfa pues no lo conozco, pero lo puedo encontrar fácil, ¿sí? Entonces aquí miren que lo que necesito despejar en sí es teta, ¿listo? Con despejar teta ya es suficiente. Entonces miren que el BR está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, ¿no? Y nos queda esta relación de acá abajo. Seno de teta más teta prima es igual a BR por seno de alfa dividido entre B, ¿sí? Ahora sí, como tengo el seno de un ángulo, ¿no? Entonces, para despejar el ángulo, siempre tenemos que utilizar las funciones inversas de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, como aquí es el seno, pues tengo que sacar el arcoseno, ¿sí? Entonces, al sacar el arcoseno nos queda que teta más teta prima es igual al arcoseno de todo esto de acá, ¿sí? De BR por el seno de alfa sobre B. ¿Listo? Ahora ya en este punto ya me conviene encontrar el ángulo alfa para poder colocar los números ya. ¿Sí? Se sabe que teta prima es igual a 10,62 grados, que es lo que había encontrado arriba, ¿no? Y también sé que teta prima más alfa es igual a 90, ¿no? O sea que 90 es igual a teta prima más alfa. Si al despejar alfa de ahí, tengo que alfa es igual a 90 grados menos teta prima, ¿sí? Entonces eso nos quedaría que alfa es igual a 90 grados menos 10,62 grados, lo que nos resulta en que alfa es igual a 79,38 grados, ¿sí? Así ya puedo reemplazar todo porque ya tengo todos los valores. ¿Sí? Entonces miren que este teta prima está sumando, lo paso al otro lado a restar, ¿no? ¿Sí? Y nos queda acá restando, si se dan cuenta acá abajo ya lo tengo restando. ¿Listo? Entonces ya nos queda que teta es el arcoseno de BR por el seno de alfa dividido entre B menos teta prima, ¿no? Entonces teta es igual al arcoseno de la velocidad del río, que es 30 metros por minuto, por el seno de alfa, que seno de alfa es seno de 79,38 grados, dividido todo eso entre la velocidad del barco. La velocidad del barco es 100 metros por minuto, ¿no? Si se dan cuenta aquí, arriba tengo metros por minuto y abajo tengo metros por minuto. Yo puedo cancelar esas unidades ya. Ya nos quedan números sin unidades. O sea, las unidades ya van a ser grados nada más, ¿sí? Entonces, ya con eso, ya tengo que el arcoseno de todo eso es 17,15 grados, es que es esto de aquí. ¿Listo? Que es 17,15 grados. Menos 10,62 grados, que es lo que vale teta prima. Entonces resulta que teta es igual a 6,53 grados al oeste del norte, pues se puede decir, ¿no? Si se dan cuenta, el ángulo está hacia el oeste de la dirección norte, pues podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, para poder llegar al ángulo, o sea, para la conclusión es que para que el barco llegue justo al punto C, debe dirigir, o sea, la velocidad del barco solamente debe estar apuntando 6,53 grados hacia la izquierda de la vertical, ¿no? Y al hacer eso, pues al hacer eso y al sumarle la velocidad del río, vamos a tener una velocidad que nos lleve justo al punto C, ¿sí? Entonces esto lo deben usar pues bastante los navegantes, los que tengan barcos y anden en el río, o las personas que andan en mares con corrientes difíciles tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Y listo, con eso ya tenemos el primer inciso, ¿no? La primera parte del punto C.
Ahora sí, la segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo tardará en cruzar el río? ¿Sí? Como ya conozco el ángulo teta, pues ya me queda fácil encontrar la velocidad en y del barco, ¿no? Porque miren que la velocidad en y del barco es la encargada de llevarme hasta allá, ¿no? Porque la velocidad del río solamente afecta en el movimiento horizontal, ¿no? Entonces ya con eso ya puedo, ya puedo encontrar la velocidad en y, y listo, ¿no? Entonces se dan cuenta aquí yo tengo, miren, otra vez, ¿no? Es el mismo dibujo de antes, ¿no? Entonces al sacar la velocidad en y, yo la obtuve acá ya, ¿sí? O pues es lo mismo, ¿no? ¿Será que lo hice aquí o aquí hagámoslo, ¿no? Entonces aquí lo voy a hacer para que se den cuenta nada más, pero es lo mismo que hemos hecho, ¿no? Yo tengo un vector así, ¿no? Este es el vector b que yo conozco. Y esta línea de aquí pues es el eje y, pues digamos, ¿no? La vertical que tengo ahí. Y esta línea de acá pues va a ser la componente en x de la velocidad del barco, nada más estamos hablando ahí, ¿no? De la velocidad del barco, porque sí, de la velocidad del barco. Ahora sí, ya sé que esto vale b, esto vale bx y esto vale by, ¿no? Esto solamente de la velocidad del barco. Como la velocidad del río solamente suma en la componente horizontal, pues por ahora no nos interesa encontrar esa bx, ¿no? Lo que nos interesa saber es cuánto tiempo tarda en cruzar, ¿no? Este ángulo es el ángulo teta que acabo de encontrar, ¿sí? Entonces miren que al sacar, yo necesito despejar by, ¿no? Entonces para despejar by, pues miren que es el by es el cateto adyacente al ángulo teta, ¿no? Entonces tengo que usar el coseno, perdón. Coseno de coseno de teta es igual al cateto adyacente que es by sobre b, ¿no? Entonces by es igual a b por coseno de teta, ¿sí? Eso es lo que acabo de hacer ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, ya teniendo en cuenta eso ya podemos resolver. Ahora sí, miren, para el movimiento en el eje y, pues vuelve y juega la misma ecuación, y igual a y sub 0 más b el tiempo, ¿no? Y sub 0 es 0 porque en nuestro origen de coordenadas lo quitamos, ¿no? Porque el origen de coordenadas está desde donde nosotros partimos, desde el punto A. Entonces ese 0 ya se va. Y by lo acabo de obtener, que es b por coseno de teta, ¿no? Entonces y es igual a b por coseno de teta por el tiempo. Al despejar el tiempo nos queda que y es igual a b por coseno de teta, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Aquí se me olvidó mencionar algo. Que la componente del barco, aquí olvidémonos, aquí olvidémonos de algo. La componente del barco apunta hacia la izquierda, ¿no? La componente x del barco apunta hacia la izquierda, ¿sí? Bx. Entonces en este caso, del barco, la velocidad del barco en x va a ser negativa porque apunta hacia la izquierda, si se dan cuenta. Y la componente del río pues es positiva porque la velocidad del río se apunta hacia la derecha, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, pero luego nos va a servir. ¿Listo? Ya con eso ya podemos encontrar el tiempo que tarda en cruzar el río, que es lo que nos preguntan, ¿no? A ver. ¿Sí, cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Bueno, con eso ya tenemos la segunda pregunta. ¿Listo? Entonces despejamos el tiempo y reemplazamos. Lleva 400 metros, la velocidad del barco es 100 metros por minuto. Y ahora el coseno de teta es coseno de 6,53, que es el ángulo que forma, que es este ángulo que acabamos de encontrar ahorita, ¿no? Sí que lo encontramos aquí. 6,53 grados. Listo, y al hacer eso en la calculadora tenemos que el tiempo que tarde es igual a 4,03 minutos, ¿sí? Que es este de aquí. Eso es el tiempo que tarda en cruzar. Y ya resolvimos la segunda pregunta. Ahora sí, la tercera pregunta dice, ¿qué distancia viajará? O sea, o sea, eh, yo creo que esa ya la habíamos encontrado, ¿no? O sea, que acá tengo otro dibujito, no tengo más dibujos. Bueno, entonces aquí hagámosla, ¿no? Qué distancia viajará? ¿No? En ese tiempo. Voy a borrar esto para que quede más limpio. Pero yo creo que ya habíamos encontrado esa parte. Nos tiene que dar el mismo número de arriba. Porque pues el barco, en fin, lo que buscábamos es que llegue al punto C, ¿no? Lo que se buscaba es que llegue al punto C, ¿sí? Entonces la distancia que en total va a recorrer pues va a ser esto, ¿no? Uy. Porque pues el barco en últimas
lo que el inciso C nos dice es que tiene que llegar al punto C, ¿no? Entonces es esto que tenemos que encontrar, cuánto vale esa R. Esa R, ¿no? Y sí, ya lo habíamos encontrado, pero pues hagámoslo de nuevo. Entonces Y vale 400 y X vale 75, ¿no? Porque de B hasta C hay 75 metros. ¿Sí? Entonces hagámoslo acá abajo. ¿Sí? Entonces miren que es lo mismo que hice antes, ¿no? X vale 75 metros y Y vale 400 metros al cuadrado. Aquí se me olvidó. ¿Será que hice mal esa multiplicación? A ver. Entonces nos queda raíz cuadrada de 75 metros al cuadrado más 400 al cuadrado. Nos queda 406,9 metros por 406,9 metros, ¿no? Pues como es coma 9, pues eso se aproxima bastante a 407 metros. Y resulta en esto, que el barco recorre 407 metros, ¿sí? ¿Sí es el mismo número que obtuve antes? Ah, no, 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 es que en el punto anterior obtuve fue la distancia horizontal. Ya, 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 ya. No fue toda la distancia total, sino la distancia horizontal nada más. Y esto, este era otro, sí, sí, estoy confundido. Entonces ya sé que la distancia desde el punto A hasta C, vale 407 metros. ¿Sí? Y listo, ahora sí ya podemos seguir con la cuarta pregunta. ¿Cuál sería la rapidez de su lancha según la medición de un observador situado en la ribera del río? La rapidez de la lancha, pues ya lo que nos preguntan es por la rapidez total, ¿no? Sí, o sea que la rapidez total, ¿no? Entonces nos preguntan es por la velocidad resultante, pues en pocas palabras, ¿no? Por la v', llamémosla aquí, velocidad resultante, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos esa velocidad resultante? Pues al vector velocidad del barco tenemos que sumarle el vector de la velocidad del río, ¿sí? Y aquí ya es interesante esto, ¿no? Entonces miren que podríamos decir, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, aquí, esta es ya la velocidad resultante, ¿no? El v lleno no cambia porque la velocidad del río es horizontal, entonces eso no afecta en la componente vertical, ¿no? Lo que sí nos va a cambiar es la velocidad en x, ¿no? La velocidad en x', llamémosla aquí, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad en x' va a ser igual a menos la velocidad en x a menos la velocidad en x porque apuntaba hacia la izquierda la velocidad en x del barco más la velocidad del río, ¿sí? Porque la velocidad del río apunta a la derecha, ¿no? Miren, ¿se acuerdan que les dije? La velocidad en x apuntaba hacia la izquierda, pues según nuestro nuevo, según nuestro, en este punto C, ¿no? Porque teníamos que dirigir la lancha hacia la izquierda para llegar justo al punto C, ¿no? Y estamos en el mismo problema. ¿Sí? Entonces ya tengo que bx', perdón, aquí es bx', es igual a menos bx más br, ¿no? Pero por ahora no conozco bx, ¿no? Entonces, de esta misma forma yo puedo encontrar bx usando este mismo diagrama, ¿no? Entonces, lo puedo hacer aquí, ¿sí? Entonces, miren que el bx que es el cateto opuesto, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que usar la función seno, ¿no? Entonces, seno de teta es igual al cateto opuesto, que es bx, sobre la hipotenusa, que es la velocidad del barco, ¿no? Entonces, bx es igual a b por el seno de teta, ¿sí? Y el seno de teta, pues ya sabemos que es 6,53 grados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya puedo encontrar, ya puedo encontrar la velocidad total en x, ¿no? ¿Listo? Listo, entonces para eso tengo que encontrar primero cuánto vale bx', ¿no? Entonces, bx' va a ser igual a menos bx, pero bx vale b por el seno de teta, más la velocidad del río, ¿sí? Lo que es igual a menos la velocidad del barco, que vale 100 metros por minuto, y el seno de teta, que es seno de 6,53 grados, ¿será? Pues, se me olvidó. Sí, 6,53 grados. 6,53 grados. Más la velocidad del río, que es 30 metros por minuto. ¿Listo? Entonces con eso tenemos que bx es igual. Y hacemos eso en calculadora, pues, ¿no? Entonces tenemos que menos 100 por el seno de 6,53
más, bueno, igual, más 30, que es la velocidad. Nos queda 18,6, ¿sí? Nos queda 18,6 metros por minuto. Esa es la velocidad prima, ¿no? La componente en X de la velocidad total, ¿no? De la velocidad resultante, ¿no? Como ya conozco la componente en X y también conozco... Ah, bueno, y la componente en Y no la he sacado aún. No, no. Entonces puedo sacar la componente en Y usando esta ecuación que obtuvimos aquí, ¿no? Entonces ya habíamos obtenido que BY es igual a B por el coseno de teta, ¿no? Entonces esto es igual a 100 metros por minuto por el coseno de 5 de 6,53, perdón, de 6,53 grados. ¿Sí? Es, al hacer eso en calculadora resulta que 100 por el coseno de 6,53 es igual a 99,34, podríamos colocarle ahí. 99,34, perdón, 99,35, dejémoslo, ¿sí? 99,35 metros por minuto, ¿sí? Y, y bueno, aquí quiero hacer una corrección solamente para colocar la misma precisión, ¿no? Resolvamos otra vez este problemita de acá arriba. Y voy a colocar que esto es 18,63. ¿Sí? Aproximémoslo con dos decimales para que concuerde. Metros por minuto, ¿no? Sí, o sea que ya no le coloqué dos decimales para que concuerde con la de acá. Ahora sí, la velocidad prima, que es la velocidad resultante, va a ser... Bueno, aquí si se dan cuenta, la velocidad, esto también es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces aplico el teorema de Pitágoras otra vez, donde la hipotenusa es B' y los catetos son BY y BX', ¿no? Esos son los catetos. Entonces nos queda que B' al cuadrado es igual a BY al cuadrado más BX' al cuadrado, ¿no? Entonces, B, hagámoslo con mucho rojo, coloquémosle un negrito. Entonces, B' es igual a la raíz cuadrada de by cuadrado más bx prima al cuadrado, ¿no? Entonces, b primado es igual a la raíz cuadrada de by. ¿Cuánto vale by? 99,35, ¿no? Entonces, by vale 99,35 metros por minuto al cuadrado más bx, que bx vale 18,63, que es 18,63 metros por minuto al cuadrado. Y al hacer eso en la calculadora, obtenemos, bueno, aquí hagámoslo. Entonces, b primado es igual. Entonces, b primado es igual a la raíz cuadrada, abro paréntesis, de 99,35 al cuadrado más 18,63 al cuadrado. Cierro paréntesis. Eso es igual a 101,08. ¿Sí? 101,08 metros por minuto. ¿Sí? Si quieren aproximarlo solamente a números enteros, pues podríamos decir que B' es igual a 101 metros por minuto, ¿sí? Depende de la precisión que les pidan. Y bueno, y ahí tendríamos ya todas las preguntas, creo. Son 4 del inciso C. Sí, son 4, entonces ahí ya terminamos el problema con ese resultado. Aquí lo podemos encerrar en azul si quieren. En azul. Y ya obtenemos, ya con esto acabamos este video de velocidad relativa. Espero que, bueno, este estuvo un poquito largo. Espero que no se hayan aburrido, que esté todo claro. Cualquier pregunta en la caja de comentarios.
Los espero para el siguiente video, no se los pierdan. Pueden revisar los videos anteriores que son todos de cinemática o igual a este. Pues igual no, los demás son como de movimiento parabólico. Sí, este es el primero que hago de velocidad relativa, pero todos son de cinemática. Eh, Les agradezco por ver mis videos. Ojalá se suscriban. No, pues por favor suscríbanse porque no les cuesta nada y a mí me sirve mucho. Gracias por todo. Hasta luego y hasta un próximo video.